no debe visualizarse en este caso riñones, ya que esto nos indicará que está tomado muy de abajo la imagen, y si es corazón, igual en este caso será que está muy arriba. En la parte, bueno, que podemos ver los gráficos, podemos ver al lado derecho un gráfico que nos ayuda a entender un poco mejor esto. El estómago se ve como un círculo negro, la vena umbilical la vamos a ver como una coma negra, y con eso podemos basarnos. Dentro de la técnica es muy importante la medición mediante la herramienta de la elipse, ya que igualmente que como pasaba en la parte cefálica, la parte abdominal tampoco es redonda perfectamente, entonces lo que se hace es formar como un óvalo. Los calibradores igual tienen que estar ubicados en el borde externo de la piel, y esto tiene importancia clínica porque es el principal parámetro para evaluar el crecimiento fetal, calcular el peso fetal, y es muy importante ya que este es el primero que disminuye cuando hay restricción del crecimiento intrauterino. Para interpretarlo, normalmente va a ser en un percentil entre 10 y 90, si está abajo del percentil 10 es un riesgo, y si está abajo el percentil 3 ya es severo. Y tenemos la longitud femoral. Este evalúa el crecimiento longitudinal del esqueleto fetal. Para esto es importante la visualización completa de la diáfisis femoral. Ambos extremos tienen que estar claramente visibles, el fémur lo más horizontal posible, a menos de 45 grados, ya que si hay más, vamos a ver un acortamiento por el grado de angulación. La técnica para esto vamos a medir únicamente las diáfisis que están osificadas, sin incluir ni la parte del cartílago ni la parte de las epífisis. Algún error frecuente que se puede ver aquí es el acortamiento por la mala angulación, también la medición parcial del hueso o la inclusión de estructuras cartilaginosas. Esto es muy importante para la estimación de la edad gestacional, para evaluar el crecimiento esquelético, para poder detectar tempranamente algunas displasias esqueléticas, y también nos contribuye al cálculo del peso fetal estimado. Listo, ahora pasamos a la estimación del peso fetal. Ya. La estimación va a ser un procedimiento un poquito más duro, está muy bajito el volumen ahorita. Listo. La estimación va a ser un procedimiento en donde se necesita calcular de manera indirecta el peso aproximado del feto durante la gestación. Para esto se van a utilizar diferentes parámetros biométricos que se obtienen en el ultrasonido. Para ello también tenemos que saber diferenciar entre el peso estimado y también el peso real, siendo el peso estimado aquel valor calculado por las mediciones ecográficas, mientras que el peso real es aquel que se obtiene ya después del nacimiento y con una balanza. Importante también saber el papel de la ecografía, en donde debemos saber que no es una técnica invasiva, no utiliza la radiación ionizante, se puede obtener estas mediciones anatómicas más precisas y se puede repetir durante toda la gestación para hacer una valoración seriada del crecimiento fetal. El fundamento básicamente va a ser que la biometría fetal ecográfica, donde se van a medir estas estructuras óseas y los tejidos blandos, así como las distancias en milímetros, las áreas, y obtener así una representación tridimensional de lo que sería el volumen fetal, sabiendo que existe una relación matemática entre el tamaño de estas estructuras y el peso. Ahora la obtención ecográfica de estas mediciones. Tenemos primero el diámetro biparietal, en donde el plano que se necesita es un corte axial o transversal a nivel de la línea media. Las referencias que vamos a tener es que debe observarse obligatoriamente lo que es el tálamo, el cabo del septum pellucidum y la línea media o la cisura interhemisférica. No deben verse los hemisferios cerebelosos, y la medición se hace desde el borde externo del hueso parietal proximal hasta el borde interno del hueso distal. Después tenemos también la circunferencia cefálica, en donde vamos a utilizar el mismo plano o corte anatómico del plano biparietal, y la técnica es colocando el elipse de medición del ecógrafo alrededor de este borde externo del hueso del cráneo, abarcando todo el perímetro, pero sin incluir lo que es el cuero cabelludo o el tejido subcutáneo de este. En la circunferencia abdominal vamos a tener un plano con un corte transversal del abdomen del feto, y de este debe ser lo más circular posible. Las referencias que tenemos va a ser que debemos observar la cámara gástrica, es decir, el estómago, también esta vena umbilical que debe ser en su porción interna.
Lo que se nos mencionaba también es verse esta forma de J. Y también se debe ver una sección de la columna vertebral, siendo esta transversal. Y un criterio de calidad importante mencionado es que no se deben observar los riñones fetales. Finalmente, la longitud femoral, en donde se busca un eje longitudinal del fémur y que esté paralelo al transductor. La técnica es midiendo solamente lo que es el diámetro de la diáfisis ósea osificada, excluyendo lo que son los núcleos de osificación epifisiarios que no estén osificados y los artefactos de elongación. Por ejemplo, se mencionaba aquellos como el efecto de cola de cometa. Ahora los criterios para una medición confiable. Tenemos que siempre deben evaluarse los planos que se mencionaron y evitar los cortes oblicuos, porque si el corte, por ejemplo, el abdominal es ovalado en lugar de circular, esto se puede sobreestimar o subestimar falsamente y alterando el cálculo por algunos gramos. También visualizar adecuadamente las estructuras anatómicas mencionadas y depende también mucho del operador. Y el cálculo de lo que es el peso fetal va a ser automatizado, porque una vez que el operador ya obtiene la imagen en el plano correcto, se introducen los datos en un sistema de cómputo y mediante algoritmos matemáticos se va a obtener y procesar estas mediciones. Y se va a poder generar los datos en lo que es una cifra en gramos. Y finalmente el reporte ecográfico se va a hacer en lo que es el peso fetal estimado, que se expresa en gramos, la edad gestacional, que se calcula por la fecha de la última menstruación, el percentil de crecimiento, en donde se va a evaluar con algunas reglas o escalas, tenemos que, ya se va a explicar después, y finalmente saber que también tenemos limitaciones en la técnica, con un margen siempre de error que va a estar alrededor de un 10 o un 15% respecto al peso real al nacer, factores como la obesidad materna que puede alterar lo que es la nitidez de las imágenes y factores de los fetos, por ejemplo, una posición en donde no sea adecuada o asimismo alteraciones del líquido amniótico como un oligohidramnios. Ya, entonces vamos a pasar a lo que es la datación correcta de la edad gestacional. Estas son las técnicas adecuadas para poder medir, pues, en base a la ecografía, la edad gestacional del feto. Lo ideal es realizarlo durante el primer trimestre de la gestación. Esta ecografía debe realizarse aproximadamente entre las 11 semanas y el punto máximo para realizarla son las 13.6 semanas. En estas ecografías de primer trimestre puede visualizarse distintos elementos como son el saco gestacional, el saco vitelino o el embrión. Antiguamente se creía que el saco gestacional era una forma apropiada de estimar la edad gestacional. Sin embargo, las guías más actuales no recomiendan usar esta medida para el embarazo, para calcular la fecha de última menstruación o del embarazo, debido a la menor precisión que tiene. Actualmente el gol estándar para calcular lo que es la edad gestacional, si se le consigue hacer la ecografía a la paciente durante el primer trimestre, es la medición de lo que es la longitud cráneo-caudal o longitud cráneo-rabadillo. Esta es el trazar una línea recta que va desde la máxima región del cráneo del feto hasta la región caudal en un plano sagital. Algunas bibliografías hacen referencia a que se debe tomar 3 medidas y obtener un promedio entre las mismas. Antes de las 13.6 semanas, el margen de error mínimo que se presenta son entre 3 a 7 días, dependiendo de la bibliografía, pero es la forma más precisa de calcularlo. Al realizar esta ecografía junto con una beta-HCG, se puede estimar de forma muy fiable lo que es la edad gestacional. Es aún más fiable si es que esta coincide con lo que es la fecha de última menstruación de la paciente. Como pueden ver, por ejemplo, en la imagen, los dos puntos rojos son los puntos más, digamos, extensos, tanto en el cráneo como en la zona caudal del feto, y esa es la longitud cráneo-caudal. Tania Rabadilla, sí, esa es. LSR, ¿no? Con mayúsculas en las iniciales. Siga. Ya, entonces, aquí tienen otra imagen que es igual otra medición distinta en la que nos salen incluso las semanas. Por ejemplo, este es un feto con una longitud cráneo-caudal o cráneo-rabadilla de 2.68 centímetros, que corresponde a una edad gestacional de 9 semanas y 3 días.
Me pasas por familia. Gracias. Entonces, ¿cómo esta longitud puede estimar lo que es la edad gestacional del feto? Tenemos tres maneras. La más común es que el ecografista obtenga la longitud y el software del mismo equipo lo calcule automáticamente mediante lo que es la fórmula de Fleming, que es la que les he puesto aquí. Edad gestacional es igual a 8.052 por la raíz cuadrada de la longitud cráneo-rabadilla en milímetros, más 23.73. Sin embargo, existe una forma más sencilla que es 6.2, que es cuando el feto es más pequeño y más precoz, se puede calcular de forma manual. Si la longitud cráneo-rabadilla es menor de 25 milímetros, se puede usar una fórmula sencilla en la que se le suma 42 y eso es la edad gestacional. También existen tablas que correlacionan la longitud con la edad gestacional, pero son un poco menos precisas, como podemos observar la tabla que les puse aquí. Cuando ya no se pudo, digamos, determinar la longitud cráneo-caudal durante el eco del primer trimestre, existe una forma de datarlo según lo que es la fetometría o antropometría fetal. En este caso se miden todas las medidas que ya mencionaron mis compañeras, como el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud del fémur. El ecógrafo utiliza modelos o fórmulas que utilizan estos parámetros para estimar en las curvas de crecimiento el punto estándar del feto y de esta forma poder calcular de cierta manera la edad gestacional. Como el embarazo ya está un poco más avanzado y los rangos de crecimiento se basan en percentiles, existe un margen de error mayor que puede ir de 7 a 10 días en la semana 14 a 21 o de 10 a 14 días en las semanas 22 a 27. En el tercer trimestre ya es muy difícil estimar lo que es la edad gestacional y no se recomienda hacerlo debido a que el feto pues ya podría estar en cualquier percentil de crecimiento y el margen de error de la estimación en este momento del embarazo es de más o menos 21 a 30 días, es decir, podemos fallar hasta por 4 semanas. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a ver la interpretación de las tablas de peso fetal de Hadlock, la 2 y la 3. Entonces, con todas estas medidas que hemos obtenido del feto, vamos a poder ver el percentil en el que se encuentra a base de estas tablas. Estas son nomogramas de referencia que relacionan el peso fetal estimado con la edad gestacional y permite ubicar al feto dentro de una distribución percentil de crecimiento. Entonces, lo que se hace es básicamente que en base al peso fetal que ya vimos cómo se lo obtiene a partir de del software automatizado, es que la ecuación de Hadlock va a dividirlo en diferentes, va a utilizar todos estos parámetros y lo vamos a comparar con las tablas que ya vamos a ver más adelante. Entonces, rápidamente, lo que sería como el algoritmo que se va para poder utilizarlo es que se obtiene la edad gestacional, el peso fetal estimado, el percentil y luego se procede a la interpretación clínica de acuerdo al contexto y al peso del feto. Pásale, por favor. Ya. Entonces, para leer una tabla de Hadlock tenemos un ejemplo en el que, por ejemplo, tenemos un paciente de 32 semanas con un peso fetal estimado de aproximadamente 1.700 gramos. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es buscar en la semana de embarazo el que le corresponde a nuestro paciente, en este caso, los 32 semanas. Después localizamos el peso fetal estimado, que en este caso va a ser entre el percentil 10 y entre el percentil 50. Y finalmente lo comparamos en la tabla. De esta manera, entonces, la conclusión es que en este caso el paciente es compatible con un crecimiento fetal adecuado para la edad gestacional. Ahora, es importante tener en cuenta que todas estas tablas tienen un error aproximado del 10 al 15%, ya que puede variar dependiendo de diferentes factores, como puede ser la posición fetal, la calidad del equipo o la experiencia del operador, ya que, como sabemos, el ultrasonido va a ser operador dependiente. Ya. Entonces, dentro de estas tablas vamos a tener un total de 4 variaciones, sin embargo, en este caso vamos a enfocarnos en la 2 y la 3. Estas se difieren principalmente en que cada una va a utilizar variables diferentes. La 2 va a utilizar el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur, mientras que en el 3 vamos a utilizar, en vez del diámetro biparietal, va a ser la circunferencia craneal. Ahora, lo que diferencia esto en la práctica es que la 2 tiene menor estabilidad debido al diámetro biparietal, ya que este puede variar por diferentes causas, como puede ser la forma de la cabeza, y eso no va a ser, automáticamente implica que hay algún desarrollo bajo del sistema nervioso. Mientras que el 3 es más estable, ya que utiliza la circunferencia craneal, y además es más reproductible, es decir, va a ser más constante los resultados. En aplicación clínica se utiliza el 2 cuando no se disponen de todas las medidas o no se puede obtener la circunferencia craneal, y el 3 en cambio es el más recomendado y el que se utiliza en la obstetricia actual.
Es importante también tener en cuenta que a medida que aumentan el número de parámetros que utilizan estas tablas, va a ser mejor la estimación del peso fetal. Ya, entonces, para la aplicación clínica vamos a interpretar de acuerdo al percentil en el que se encuentra nuestro paciente. Por debajo del percentil 10 se sospecha de una restricción de crecimiento intrauterino, por lo que se debe proceder con un Doppler fetal y vigilancia. Si es que está entre el percentil 10 y 90, es un crecimiento adecuado en el que se hace seguimiento habitual, y si es mayor de 90, se debe sospechar de una macrosomía en la que se debe evaluar diabetes y se tiene que considerar la vía de parto. Es importante también tener en cuenta que vamos a tener errores frecuentes al momento de aplicar estas tablas, y es que primero se interpreten los gramos en lugar de los percentiles, que no tengamos una edad gestacional confiable, ya sea como por ecografía, que se diagnostique restricción de crecimiento únicamente por peso cuando está menor al percentil 10 y no tener en cuenta el resto de parámetros que hemos visto anteriormente, y que se ignore la tendencia de crecimiento contrarresiliado, ya que esto debe ser en el contexto de nuestro paciente. Ya, perfecto. Yo les voy a hablar acerca de la presentación fetal. Ok. Ya. La presentación fetal, pues vamos a primero tener una pequeña definición, que es la porción del cuerpo y del feto que se encuentra mucho más avanzada dentro del conducto de parto. Nosotros tenemos tres distintos tipos de presentaciones principales, ¿no? Tenemos la presentación cefálica, que es la posición ideal y la más común, es cuando el bebé está boca abajo con la cabeza hacia la pelvis materna, como lo podemos observar aquí en la tercera imagen. También tenemos la presentación podálica, que es cuando el bebé está sentado de pie, lo que significa que las nalgas o las piernas, ya las vamos a ver después de algunas de las actitudes que tienen cada una, están orientadas hacia el canal del parto. Y en cuanto a la presentación transversa, pues el bebé está, como su nombre lo dice, está transverso, acostado, puede ser horizontalmente, en diagonal, a través del útero. Este es uno de los casos mucho más complicados y pues en la mayoría de los casos, si no es por decirlo en todo, pues requerirá cesárea, y lo primero que saldrá por el canal vaginal van a ser el hombro o los brazos del feto. Ya, ahora sí les voy a hablar acerca de la cefálica primeramente. Primeramente nosotros, como lo sabemos, tenemos algunos diámetros de presentación en el cráneo fetal, y esos nos van a dar como referencia pues para nosotros saber si es viable o no es viable. Primero tenemos la actitud del vértex, que básicamente es cuando la cabeza está bien flexionada y el mentón está tocando el tórax del niño. Tenemos alrededor de 9,5 centímetros en un diámetro suboccipito bregmático, que es el primero que vemos aquí en la imagen de la superior derecha, que tiene 9,5, que va desde el mentón hacia la parte del mentón hacia la parte superior de la cabeza. Y esta es la principal y es la más favorable para el parto. Después tenemos el simpucio, que es cuando la cabeza está recta, sin flexión ni extensión. Va a tener un diámetro alrededor de 11 centímetros, lo que pues como tal dificultará en el descenso del niño al tener un mayor diámetro. También tenemos la cefálica de frente, que como su nombre lo dice, pues básicamente el niño va a estar como que de la frente saliendo por el canal vaginal, y esta va a ser la peor de todas, en las que nosotros vamos a tener un diámetro mayor de 13,5 centímetros, y pues básicamente esta es incompatible con el parto vaginal, por lo tanto nosotros vamos a tener que realizar una cesárea. Y por último tenemos la cefálica de cara, que vamos a tener una hiperextensión total. Entonces el occipucio va a tocar toda la espalda del feto. Y este va a tener alrededor de igual el diámetro de 9,5 centímetros, e igual va a ser favorable para el parto. Ya, entonces ahora vamos a hablar acerca de la podálica, que este va a tener básicamente el mayor riesgo de complicaciones. Primero tenemos la de las nalgas francas, que es básicamente como lo podemos observar aquí al bebé, que las caderas están totalmente flexionadas y las rodillas no están flexionadas, sino están extendidas. Y estas van a estar a la altura de las orejas. Ahora tenemos las de las nalgas completas, o la del completa de Brecht, que básicamente es cuando tanto las caderas como las rodillas están flexionadas, como lo podemos observar aquí, fluyendo de manera total el canal de parto. Tenemos la podálica incompleta, que es cuando básicamente la cadera y una rodilla están extendidas y una va a salir por el canal del parto. Y por último tenemos el modo de pie, modo pie doble, que es básicamente cuando el feto va a sacar los dos pies por el canal vaginal. Y cabe recalcar que en todas estas presentaciones vamos a tener que realizar cesárea.
Ya, por último vamos a hablar acerca de las transversas. Bueno, estas son un poco más fáciles, ya que como su nombre lo menciona, vamos a tener anteriores, posteriores, superior e inferior, cada uno en relación hacia donde se encuentra la columna vertebral del feto. La anterior, pues él va a estar pegada a la pared abdominal anterior de la madre, la posterior va a estar mirando hacia la columna vertebral, la superior pues va a apuntar hacia el fondo del útero, y la inferior, pues la espalda del feto apuntará hacia la pelvis materna, bloqueando por completo la entrada del canal vaginal del parto. Y pues como ya lo había mencionado, todas estas van a necesitar cesárea porque nosotros no vamos a poder tener ni acomodarle al feto para que pueda nacer por el canal vaginal. Y por último, les voy a hablar acerca en cuanto a la ecografía. Pues para la ecografía nosotros tenemos la ecografía transvaginal, que es el abordaje por general estándar que permite evaluar tanto el grado de flexión o deflexión de la cabeza fetal mediante cortes sagitales y transversos. Como lo podemos ver aquí en esta imagen, nosotros podemos observar el ángulo de flexión que tiene este feto. Entonces ahí nosotros podemos evaluar si nuestro feto va a nacer o va a pasar por el canal del parto, ya sea en simpucio, como lo vimos, de frente o de cara. Claro que muchas de las veces el simpucio se asocia a un ángulo de occipito-columna de aproximadamente 125. En cuanto a la frente, pues representa una posición istósica por el gran diámetro que presenta, entonces va a ser más o menos un diámetro de 90 grados. En cuanto a la cara, va a presentar una deflexión máxima, ya que va a estar, como lo habíamos mencionado, va a estar tocando el occipucio hacia la espalda del niño y pues nos va a arrojar un ángulo menor de 90 grados. Y estos pues esta ecografía nos va a ayudar a que nosotros podamos evaluar al bebé y ver si es viable por canal de parto o no. Y por último, también tenemos la ecografía transperineal, que básicamente es cuando el feto desciende profundamente de la pelvis y nosotros vamos a tener problemas o vamos a tener opacidades por la sínfisis del pubis, que no nos va a permitir ver o sea, evaluar de manera correcta la presentación o cómo está encajado el feto. Entonces, al nosotros realizar esta ecografía, pues lo normal es que nosotros veamos una línea gruesa en la imagen, que esa básicamente va a ser como tal la cabeza. En cuanto si tenemos una presentación de frente, aquí se describe que nosotros vamos a poder ver las órbitas y la primera imagen será captada como si fueran dos anillos negros. Y por último tenemos la presentación de cara, que pues básicamente nos decía que nosotros vamos a poder identificar las estructuras faciales del feto. Entonces, eso. Ya, ahora en cuanto a la maduración placentaria, tenemos que la maduración placentaria es el proceso normal de envejecimiento progresivo de la placenta a lo largo del embarazo, en el que este órgano va cambiando su estructura y aspecto conforme avanza la gestación. Y lo que ocurre durante este proceso es que la placenta va presentando cambios como el aumento de calcificaciones, que ya veremos posteriormente en imágenes, y también un engrosamiento de la capa basal. Estos cambios se reflejan de manera normal cuando la placenta está madurando para luego cumplir su ciclo y eventualmente envejecer hasta el final del embarazo. Y pues, ¿cómo se evalúa? Y es lo que les estoy presentando en esta diapositiva. Se evalúa mediante la escala de Grano. Esta escala es un sistema de puntuación que se utiliza en obstetricia para evaluar el grado de madurez de la placenta a lo largo del embarazo. Y esta fue principalmente descrita por el doctor Peter Granum en el año 1979. Y lo importante de aquí es que tenemos 4 grados, siendo el grado 0, pues el que se presenta de manera más temprana en el embarazo, y el grado 3, cuando ya tenemos una placenta madura. Pásale, por favor. Ya, bueno, ¿cómo se realiza? Pues se realiza mediante un estudio transabdominal en el que se utiliza un transductor curvilíneo o convexo de 3.5 a 5 megahercios. Este se coloca en la región del abdomen materno, donde ya previamente hayamos localizado el cuerpo placentario, y además es importante mencionar que se recomienda que el útero esté en reposo, es decir, que no existan contracciones, ya que puede alterar las imágenes que estamos viendo, por lo tanto la interpretación de esta escala. Y la evaluación se realiza analizando las 3 estructuras clave de la placenta, que es la placa coriónica o la línea que está de la cara fetal, el parénquima placentario y la placa basal. Pásale, por favor.
Ya, para empezar tenemos el grado 0, vamos aquí a apoyarnos de la ilustración que está con una línea azul en la parte superior y de las imágenes pues ecográficas. Entonces en el grado 0, como les mencioné, podemos observar las etapas más tempranas del embarazo en el primer y segundo trimestre, hasta aproximadamente la semana 18 o 20, aunque esto puede variar según la bibliografía, pero generalmente es en estas semanas. Y en este grado podemos observar la placa corial, que se ve como una línea densa, lisa, como podemos ver ahí, recta y bien definida. El parénquima es una textura igual homogénea, uniforme y sin estas áreas ecogénicas que luego veremos más adelante, que serán las calcificaciones. Y la placa basal no tiene ecogenicidades visibles. Entonces, eso sería lo que podemos ver en una placenta de grado 1. Pásale, por favor. Ya, a continuación tenemos el grado 1. Entonces aquí ya podemos ver diferencias en relación al grado anterior. Entonces aquí podemos ver que la placa corial muestra ondulaciones sutiles, como podemos ver en la ilustración de abajo, y ya se pierde esta linealidad o continuidad que teníamos en la imagen anterior. Entonces aquí ya podemos ver calcificaciones que se describen como zonas blancas dispersas al azar en el parénquima, que podemos ver ahí, no sé si se ve claramente en la imagen ecográfica, y esto es lo que, como les mencionaba, indica estos depósitos iniciales de calcio. Y la placa basal permanece sin modificaciones visibles. Este grado de placenta lo podemos ver entre las semanas 18 y 29. Pásale, por favor. Ya, ahora tenemos el grado 2. Aquí ya podemos ver, como se ve en la ilustración, podemos ver de manera más, digamos, didáctica los cambios que vamos a ver. Entonces, en la placa corial, ¿qué es lo más importante? Que en la placa corial ya están estas muescas o depresiones mucho más marcadas y profundas. Y esto provoca que el parénquima se divida de forma incompleta y podemos ver estas densidades en forma de coma que van a dividir el parénquima. En la capa basal vamos a ver ecos lineales en forma de punto guión, eso es lo que se describe en la literatura, y podemos ver este grado de placenta comúnmente entre las semanas 30 y 38. Y finalmente tenemos el grado 3, que como les mencionaba, ya estaríamos hablando de una placenta madura cercana al parto. Entonces, estas indentaciones que les mencioné anteriormente ya son mucho más profundas, llegando a la placa basal. Perdón. Ya. Entonces, la placenta ya por estas indentaciones se divide en compartimientos que corresponden a los cotiledones, que se ven muy claramente en esta ilustración que les presenté al lado de las imágenes ecográficas. Y aquí ya podemos observar depósitos de calcio grandes, densos y a menudo confluentes en todos los niveles de lo que viene siendo la placenta. Y al interior de los cotiledones se ven estas áreas un poco más oscuras, que son zonas centrales sin ecos que se han presentado por degeneración. Y este es, como les mencioné previamente, el grado máximo de maduración y se espera generalmente después de la semana 39. Y ahora, ¿por qué es importante conocer esta escala? Primero, para evaluar si la maduración placentaria es normal, pues si el resultado no coincide con la edad gestacional, podríamos indicar un envejecimiento acelerado del tejido placentario, que clínicamente podría asociarse con diferentes circunstancias, como es la insuficiencia placentaria, la restricción del crecimiento intrauterino, preeclampsia, hipertensión arterial, entre otras situaciones. Pero es importante mencionar que hoy en día esta escala se utiliza como un dato complementario, no totalmente diagnóstico, y tiene que ser apoyado de otros datos que encontremos. Ya, entonces ahora vamos a pasar a hablar acerca del índice de líquido amniótico. Antes de empezar con las técnicas, vamos a hablar un poco de la fisiología y las funciones del líquido amniótico de manera rápida. Entonces, las principales fuentes de líquido amniótico se mencionan estas dos, la orina fetal y los pulmones. La orina fetal es la fuente principal a partir del segundo trimestre y el feto va a llegar a término produciendo aproximadamente de 800 a 1200 ml al día. Este volumen se va a reemplazar casi cada 24 horas. Y también se menciona esta producción de los pulmones, que secretan aproximadamente unos 350 a 400 ml diarios que salen por la tráquea hacia la cavidad amniótica. Entonces, en la región superior derecha vamos a poder ver esta imagen que me pareció muy acorde al tema, que son los caminos del líquido amniótico.
Aquí se puede ver cómo es un esquema cerrado en donde el feto va a producir orina y también la producción a través de los pulmones y va a también tener este ingreso a través de la deglución y también se menciona este medio intermembranoso a través de la piel. Además tenemos las funciones que es permitir el movimiento al estar en un medio acuoso, va a permitir el desarrollo del sistema osteomuscular sobre todo y también el desarrollo como tal de otros sistemas. Protege contra traumatismos, evita la compresión y también obviamente el desarrollo pulmonar. Bien, ahora vamos a pasar a esta es la primera técnica que se menciona, que es el índice de líquido amniótico, que se conoce como el ILA. Entonces, la técnica para realizarla la he dividido como en estos 4 puntos. La primera es la división del útero en 4 regiones, como podemos ver en la imagen derecha, en donde vamos a dividir a través de la línea alba en una región vertical y una región horizontal a través del ombligo. Al tener estos 4 cuadrantes, ya vamos a pasar al posicionamiento de la sonda, que es este transductor convexo. Y algo que se mencionaba bastante en errores es el posicionamiento equivocado de esta sonda. Entonces, la posición adecuada es una posición vertical. Esto es para ambas técnicas que vamos a mencionar. Ahora, los criterios del bolsillo van a hacer que no esté con partes fetales ni que tampoco esté presente el cordón umbilical. Entonces, solo ahí va a ser cuenta un bolsillo. Después vamos a pasar a la medición, que ya va a ser la suma de los 4 cuadrantes. Y vamos a tener los resultados. Por favor, pásale. En donde la interpretación de ya el resultado, vamos a poder tener que este resultado nos dé entre 5 y 24, que es un normohidramnios, o un oligohidramnios, que puede ser un volumen menor a 5 centímetros, que representa aproximadamente 500 ml, y un polihidramnios, que aproximadamente nos va a dar un HILA mayor de 24 centímetros o un volumen mayor de 2000 ml. Algo interesante aquí es que esta prueba tiene alta sensibilidad para volúmenes normales, sin embargo carece de sensibilidad, o bueno, tiene una baja sensibilidad para volúmenes anormales, algo que se diferencia con la siguiente técnica. La técnica del bolsillo mayor. Bueno, la técnica es similar, lo único que menciona distinto es la medición, que se hace únicamente la toma de un eje vertical de un solo bolsillo, que es el bolsillo mayor, como podemos ver en la imagen. De ahí el rastreo y la sonda vertical y el criterio de exclusión es totalmente igual a la anterior técnica. Ya, ahora la interpretación del bolsillo mayor único va a ser, la normalidad va desde un 2 a 8 centímetros, un oligohidramnios menor de 2 centímetros y un polihidramnios mayor a 8 centímetros. Algo importante aquí es que a diferencia de la anterior prueba, la sensibilidad sigue siendo idéntica a la anterior, pero tenemos un valor predictivo positivo superior para niveles anormales de líquido amniótico, algo que lo diferencia de la anterior prueba. Esas son las 2 técnicas que se mencionan para la medición del líquido amniótico. Muy bien, Gracias. chicos. Ahora recuerden, tiene que ser, recuerden ahora, aquí de líquido amniótico de bolsillo único de 2 a 8, de 2 a 10. Entonces el bolsillo más grande de los 4, el más grande le mide, ¿no es cierto? Y la técnica de 4 cuadrantes es de 5 a 25, menos de 5 oligohidramnios, más de 25 polihidramnios. ¿Cuál es el más patológico, el más preocupante? Siempre es el oligo, o sea, poco líquido. Listo, chicos. Bueno, les voy a enviar ahorita para iniciar la parte que voy a dar yo la clase. Vamos a unirnos con el paralelo, con el otro paralelo, porque tengo que darle lo mismo. Luego de que dar mi parte, ustedes se retiran para quedarme solo con el otro paralelo. Ya les envío el link. A ese link hay que unirse en ese momento, por favor. No se olvide también de tomar lista, señorita presidenta. Otra cosa, el día lunes tenemos la clase. Porque vamos a adelantar. Prenda sus cámaras un ratito. Parece que estoy hablando a solas, no veo a nadie. Prontito, por favor. Ya vamos viendo. Bueno, les decía, Emi, no veo su cámara. Le decía que
tenemos que adelantar las clases, no vamos a acabar la sexta semana, sino la quinta. Entonces, ¿cómo logramos eso? Vamos a tener una clase el día lunes del otro grupo que expone el otro tema. La clase puede ser a las 6 o puede ser a las 7, ahí vemos. ¿Ok? Entonces, ya nos ponemos de acuerdo con el representante, pero va a ser el día lunes. Entonces, el día lunes expone el segundo grupo, el que le falta. ¿Ok, señorita Herrera? ¿Si me está escuchando lo que estoy diciendo? Estamos en clases. Entonces, vamos a tener el día lunes a las 6 de la tarde la clase con el grupo que tiene que exponer. Y el siguiente jueves vamos a tener las dos pruebas, o sea, toda la materia en sí. La primera prueba de la primera parte y la segunda prueba de la segunda parte de la última clase y de lo que ustedes van a exponer. Y así ese día mismo calificamos. Y creo que ya no habría nada más. Ah, simulación, ¿cierto? Vamos a ver cómo hacemos con simulación para tratar de alcanzar a hacer simulación también. O si no, vamos a presentar casos clínicos. Yo creo que va a ser más factible casos clínicos por el tiempo, porque tenemos apenas 1 hora. Va a ser complicado. Simulación no demoraba mucho, pero en cambio eh, tendríamos que complicarnos con el horario. Ustedes solo tienen 1 hora, no vamos a alcanzar 2 pruebas. Y simulación no, vamos a hacer casos clínicos en esta ocasión. Y los casos clínicos van a tener que ser presentados también si alcanzamos así, si no por Zoom. ¿Ok? Bueno, eso ya voy a analizar qué vamos a dar y yo ya le represento, le aviso al presidente, al representante, porque simulación tiene una nota, pero ya el tiempo ya no nos va a dar. Ok, listo, chicos. Nos vemos entonces la siguiente. ¿Y ustedes cómo están en horarios en las tardes, en la otra semana? Señorita Presi, cuénteme. Sí podemos dos. ¿Sí puede qué? Que sí podemos el lunes en la tarde, la mayoría no tenemos clase tan tarde. No le escucho casi nada. ¿Me decía? Doc, los lunes. No, los lunes tenemos sí o sí la clase, eso eso no hay duda. Va a ser de 6 o 7 de la noche, no hay problema. Yo estoy hablando es por simulación, porque simulación tiene una nota. ¿Qué es simulación? La simulación es una práctica que se hace en el centro de simulación, sino que generalmente eso lo hacemos la sexta semana, pero con más o menos la clase separada, o sea, no es solo 1 hora, generalmente es hora y media. Con cada paralelo sabemos cambiar de día. Pero está bien complicado. Entonces, lo que podría hacer es que vamos a cambiar a casos clínicos. Es decir, nos hacemos una reunión corta por Zoom, porque eso no demora mucho, 5 minutos por caso, donde cada paralelo tiene que presentar un caso clínico. ¿Ok? Un caso clínico sobre cualquiera de los temas que se hayan visto en el hemiciclo, que no se repitan, o sea, no pues el mismo tema los dos paralelos. ¿Ok? Son casos cortitos. Por ejemplo, se me ocurre un caso de coriamnionitis, puede ser también un caso de alguna patología del embarazo, cualquier cosa. Un estudio cromosómico, o sea, cualquier caso, un caso interesante, ¿ok? Por cada paralelo, eso va a ser en vez de simulación. Entonces, eso va a ser, y nos pondríamos de acuerdo para ver qué día, como es cortito, qué día nos reuniríamos por Zoom en la noche para el caso clínico. Eso es fuera del lunes y fuera del jueves, que si el jueves podríamos alcanzar el caso clínico sería ideal, pero no lo creo, porque son 2 pruebas. Dudo mucho que alcancemos, hay que calificar, pasar notas, en 1 hora es imposible. Pero sí podríamos reunirnos en la noche a presentar el caso clínico. Serían 2 casos, un caso clínico por paralelo sería suficiente. Y con eso esa misma semana acabamos notas, ¿ok? De todas maneras, yo igual ya me estoy comunicando con el representante y les cuento más. Ahorita ya les voy a enviar el link para unirnos en 5 minutos para la parte que voy a dar, que es cortita. Acabo mi parte, yo les digo que se retiren, ustedes se retiran porque yo continúo con el otro paralelo. Ahorita les voy a dar el link que ellos me enviaron, que también están esperando para clases. Chao, chicos, nos vemos ya en 5 minutos.